Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte como cada noche aquí en la TV Nuevo Tiempo. En la historia de hoy conoceremos a David Bugueño, un amante del deporte aventura quien vivió una situación extrema, pero esto no hizo flaquear su fe. Antes tengo una invitación para ti. Solicita gratuitamente la guía de estudio bíblico Enseñanzas de Jesús. ¿Quieres saber qué enseñó Cristo acerca del perdón, de la salvación, de la iglesia y otros temas? Para responder a estas inquietudes, solicita gratuitamente este material escribiéndonos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org o contáctanos a los teléfonos que están apareciendo en tu pantalla. Te haremos llegar gratuitamente este material hasta tu hogar. Ahora sí, aquí comenzamos con Identidad. Bienvenidos. David Bugueño es ingeniero agrónomo. Nació en Santiago de Chile. Es el mayor de 3 hermanos. Está casado desde hace 19 años con Bárbara Navea, con quien tiene 3 hijos. El 30 de noviembre de 2007 sufrió un grave accidente mientras practicaba rappel, descenso rápido en el que se utiliza una cuerda noble. Quedó colgado en el vacío a 12 metros de altura. Como si esto fuera poco, comenzó a tener dificultades para respirar. Con tal de salvar su vida, se soltó. Lamentablemente cayó en un lugar de difícil acceso. Carabineros demoró 3 horas y media en rescatarlo. Cuando llegó al hospital, se sometió a una cirugía porque tenía una fractura en el fémur. Gracias a Dios se recuperó a los 6 meses. Hoy David nos contará cómo Dios lo salvó de la muerte. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de David Bugueño, ingeniero agrónomo, y ya está aquí con nosotros para conocer más acerca de su impactante historia. Adelante, David, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por haber aceptado la invitación aquí en Identidad. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Ángela. Gracias a ustedes por haberme invitado para poder contar un poquito de mi testimonio. Nosotros también felices de que seas parte del programa y que conozcamos tu identidad, la identidad que el Señor te ha dado. Cuéntanos, ¿dónde vives actualmente? ¿A qué te dedicas? Tengo entendido que te la pasas entre Chillán y Molina por tu trabajo. ¿Cuántos hijos tienes? Bueno, queremos conocerte. Bueno, actualmente yo vivo de lunes a viernes en la comuna de Molina, acá en la región del Maule. Yo trabajo acá en la Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y Turismo, soy el gerente, y viajo, tal como habíamos comentado, y hay algunas personas que saben, mi esposa está estudiando nutrición en la Universidad Adventista de Chillán, en Las Mariposas, Nutrición, ok. y mi hija estudia en el CAS. Por eso que los fines de semana yo estoy allá en Chillán. Ah, excelente, excelente. Sí, cerca aquí de los estudios de Nuevo Tiempo Chile, ahí en la Universidad Adventista de Chile, gran institución donde se forman excelentes profesionales, mejores personas, como dice su lema. David, cuéntanos, ¿cómo fue tu niñez, tu adolescencia? Tengo entendido que desde pequeño creciste en un ambiente cristiano, adventista. Sí, así es. Yo nací en tercera generación de adventistas. Crecí en Santiago, en la comuna de Maipú. Participé desde que tengo conocimiento en la iglesia, en el Club de Conquistadores, y ahí fueron mis inicios en todo lo que tiene que ver con la vida al aire libre, que es lo que a mí hoy día me gusta y me apasiona. Sí, excelente. Ahí en el club de conquistadores, de aventureros, empieza uno a formar esos primeros pasos por la aventura, digámoslo así. El montañismo y bueno, todo el trekking y todo lo que eso conlleva. Tengo entendido que también tuviste tus inicios como montañista por varios años. Exacto, el Club de Conquistadores, tal como dices tú, te da, digamos, un abanico, ¿no es cierto?, de posibilidades, aunque el club, ¿no es cierto?, trabaja toda la parte espiritual, física y en general integral de la persona. Hoy día yo tengo 3 hijas que participan en el Club de Conquistadores de OREP en Chillán. Mi esposa también es líder ahí.
Eso te da para, como te decía, como un abanico de posibilidades. Y yo cuando entré a estudiar a la universidad en Talca, en el año 93, ahí comencé también a desarrollarme y a conocer más sobre la disciplina del montañismo. Wow, claro. Y a eso vamos a llegar, ahí vamos a llegar a ese punto, David, porque el 30 de noviembre del año 2007, claro, estabas practicando uno de esos deportes. Cuéntanos en detalle qué fue lo que sucedió. Estabas con dos amigos extranjeros, em, pero ¿qué fue lo que sucedió ahí en el velo de la novia? Eh, sí, claro, nosotros como familia, con mi esposa Bárbara, empezamos un emprendimiento de turismo aventura. No, no sabemos cómo llegamos específicamente al tema del canopy, que es el deslizamiento por cables de acero con un arnés, y para buscar nuevos productos, diversificar productos turísticos, oferta turística, estábamos viendo distintos otros tipos, y uno era el canyoning, que en el fondo el canyoning o barranquismo es la actividad de andar en un barranco, en un río, haciendo rapel, deslizándose en toboganes con equipo de neopren, con chaleco salvavidas, con algunas chaquetas secas, algo parecido a lo que usan los kayakistas, y obviamente con casco, arnés y todos los equipos de montaña. Y ese día, 30 de noviembre, yo ya había hecho algunas bajadas antes, pero no cerca de la cascada misma, y ese 30 de noviembre yo andaba con unos amigos extranjeros que en realidad ellos van para ver el paisaje, aprovechan el transporte, ¿no es cierto? Pero también nos cuidan o me cuidan el tema de las cuerdas que después quedan ahí, porque para salir de ese lugar yo me demoro bastante tiempo, una hora y media, para buscar una ruta y volver, porque uno baja ahí la quebrada, pero después tiene que salir por el río, volver a subir la quebrada, buscar un lugar para volver ahí mismo, no se sube por ahí. Y ese 30 de noviembre ahí tuve el accidente, algunas dificultades técnicas. Ya había hecho esta actividad yo, incluso con un hermano dentista montañista del Club de las Condes hace muchos años atrás, pero no en la misma cascada, en otros lugares. ¿Cuáles eran las características de esa cascada, David? Por ejemplo, no sé cuánta altura tenía, tú a cuántos metros caíste, em, no sé si es algo que normalmente se hace la actividad por rappel, si es fácil, cómo era la situación geográfica de ahí del velo de la novia. Ok, es una cascada, es Cascada de la Novia, forma parte de uno de los atractivos turísticos del Parque Nacional Rodal Siete Tazas. La cascada, según normativa o según lo que tiene CONAF, la Corporación Nacional Forestal que administra los parques, tienen ellos registrado que tiene 50 metros, pero en realidad yo, con todo lo que fue el accidente, y después medir con GPS, la cascada tiene 70 metros. Y en el Wow. fondo la quebrada, porque la cascada viene en el lecho del río, que debe estar a unos 12 metros de más arriba del nivel de donde uno llega y empieza el tema del descenso. Lo que ocurrió ahí, o las características, es que es una pendiente muy grande, la mitad de la pared está de manera vertical, pero luego en la mitad viene algo que se llama en montañismo como un extraplomo. Se abre el cerro, por lo tanto, cuando uno hace rappel, generalmente el rappel uno va con los pies sobre la pared, va con Ajá. los pies en el suelo, por decirlo algo. Pero llega un momento que después uno llega al aire, porque la pared se te escondió, Ujú. estaba más cerca de la tierra, del faz de la tierra. Y ahí es donde lo que me ocurrió a mí en particular es que las medidas no eran las que correspondían, la cuerda que no es, uno compra cuerdas de montaña que vienen tabuladas, no es como en una ferretería que uno compra una cuerda y te la miden. Finalmente ahí los peritajes indicaron que la cuerda donde yo compré venía con 20 metros menos, o sea, a las cuerdas generalmente se le sacan otras cuerdas más chicas, pero eso va quedando tabulado por un tema de gestión. Pero ahí parece que no, bueno, no ocurrió eso, y por lo tanto la cuerda tenía menos metraje, y lo que yo quedé desde el suelo fueron 12 metros. Y ¿Pero tú 12 ya metros, habías hecho ese descenso antes? sí, pero no en el mismo lugar, con cuerdas más Mm. cortas, de 40 a 50 metros, pero más hacia Molina, por decirlo así, más hacia el oeste. Por lo tanto, es menos la altura, porque es como que el camino va subiendo.
Wow. Y cuando sucede la caída, ¿qué pasó después ahí? Bueno, los minutos antes fueron de que ya estoy ahí en el fondo colgando, uno en rapel. Nunca pasa esto, pero uno siempre sabe que tiene que tener una medida de seguridad y en el fondo es tener un nudo al final de la cuerda por si es que pasara algo como lo que pasó ese día. Por lo tanto, ahí, después de unos minutos de estar pensando, de con mucho esfuerzo físico sacar el nudo, porque en el fondo la gravedad me tira a mí hacia abajo, el nudo me detiene, además yo lo detengo con un nudo especial en la cuerda, por sacar el tema del nudo, porque en el fondo yo ahí me dejaba caer. Muchas personas preguntan, ¿y cómo no pudiste subir nuevamente? Para subir, como te decía, yo estoy en el aire y además la dificultad que ocurre en el Velo de la Novia es que las primeras rocas que están arriba cuando uno empieza el descenso son rocas que están con filo, por lo tanto a la cuerda nosotros tenemos que colocarle una técnica de una manguera en desuso de los bomberos, se coloca como revestimiento a la cuerda para que la cuerda con el roce de la roca no se vaya desgastando. Pero es distinto si es que alguien hubiese tenido la fuerza como para haberme levantado la cuerda de regreso hacia la cumbre, por decirlo así, o al nivel de donde yo empecé, hubiese sido rota, por lo que te digo yo, Sí. porque era distinta la fricción, y ahí quizás no hubiese caído de 12 metros, sino que de mucho más. Entonces, en ese momento lo que yo pienso es encomendarme a Dios, recordar himnos. Sabía que me iba a quebrar algo, no sabía la gravedad, no veía tanta gravedad, porque en el fondo en el suelo hay ¿qué es lo que veo yo? Que hay un poquito de agua y muchas piedras. De las características, te digo yo, roca basáltica, media filuda, y había una que estaba eh, casi, uno calculando los 12 metros, había como una roca grande y en el fondo si yo me dejaba caer, no quería caer arriba de esa roca grande. Wow, pero tú ahí me comentabas, estabas con dos amigos extranjeros y cuando fue el suceso, ellos, ¿qué reaccionaron? ¿Cómo fue la situación ahí? Ellos no me vieron nunca, no me ven, porque en el fondo estamos hablando de 80 metros, Ujú. donde uno comienza a bajar y la persona que está arriba tendría que asomarse 2 o 3 metros para ver dónde yo estoy. Y obviamente eso es peligroso, se puede caer de arriba. Y Claro. la persona que estaba en el mirador del Velo de la Novia, porque la pared es distinta, yo me pierdo. Entonces ellos vieron que estaba la cuerda. Ellos nunca me vieron que en el fondo estuve esos 5 o 7 minutos colgando. Ellos me vieron después de que yo caí, yo me arrastré por la roca y me fui hacia un ángulo donde ellos ya me pudieran ver, sobre todo el que estaba arriba. Guau. El otro estaba en el mirador que no me iba a ver porque hay unos montículos, y el de arriba. Y el de arriba me vio y yo no gasté energía, ya sabía, una cascada de 70 metros al lado no iba a gastar energía. Yo me movía para no quedarme dormido por el tema de la hipotermia. Y ahí él se dio cuenta que algo pasaba, no me moví más y ahí él fue a buscar ayuda. David, más o menos, ¿qué horas eran cuando fue el accidente? Porque me dices tú, la hipotermia, el frío también, eh, de estar, porque, claro, me dices 5 o 7 minutos colgado, ¿cómo fue ese tiempo? Y ya después, ¿cómo caíste? Detállame ahí, ¿cómo fue? Mira, ahí yo siento obviamente la mano de Dios y gracias a Dios, como el río viene desde más abajo, pero termina el río a ese nivel con la pared del Velo de la Novia donde cae la cascada, se producen algunos vientos. Entonces hubo un viento que me movió y ese viento, cuando yo puedo hacer un pequeño péndulo, no por mi fuerza, porque yo no tenía fuerza, no, en el aire y una cuerda que está a 80 metros, tú intentas moverte y no lo puedes hacer. Pero ese viento logró que yo me moviera y ahí fue donde tomé la decisión, me dejé caer y no caí en esta roca grande, como yo te decía, y caí en las rocas que estaban al lado. El accidente fue alrededor de las 3:30 de la tarde y luego ya alrededor de las 18 horas fueron que llegaron los primeros rescatistas, en realidad carabineros, con unas personas que eran del lugar y los rescatistas llegaron como a las 7
en sacarme para subir Claro. una pendiente entre los bomberos con camilla, el cansancio. Llegamos como a las 9 de la noche y yo finalmente ingreso al hospital 10:30, 11 de la noche a Curicó. David, volviendo un poco, ¿qué hubiese pasado si tú no hubieras cortado la cuerda? O sea, yo no la corté, yo me dejé caer, a mí me faltaba cuerda, no corté cuerda. Ya, Yo dejé de caer. O sea, lo que me estaba pasando a mí, y yo no sé si han escuchado, es que cuando uno tiene un arnés, la sí, fuerza de gravedad te tira hacia abajo, yo ya sentía un dolor. Lo que me sí. podría haber pasado es haberme quebrado. Yo me iba a quebrar, no aguantaba. Cuando yo me dejé caer, esa era la decisión, la principal. En el fondo, acá uno ha escuchado que hay montañistas que han quedado colgados porque le ha pasado, se han muerto de otra cosa, de alguna caída, pero finalmente luego se quebran las caderas. El peso te lleva hacia abajo y la cuerda te sostiene o te llega, te deja hasta ahí no va. Lo otro que podría haber pasado es que, como yo te digo, estaba en el aire, y Ujú. por eso el tema de la mano de Dios, cuando uno está en el aire, es distinto a cuando uno está en el suelo. Cuando uno está en el suelo y quiere tirar un piquero, quiere saltar de una forma, uno lo puede controlar. Pero cuando tú estás en el aire y yo Ujú. me dejé caer, podría haber caído de espalda, podría haber caído de cabeza, podría haber caído de lado, pero gracias a Dios yo caí parado y claro, con el peso más en una pierna que fue la que finalmente me lesioné. Lo otro es el tema de la hipotermia, tal como te decía yo, en verano, para los que conocemos el campamento adventista de de Radal, en Molina, en el verano ya el agua helada, un 30 de noviembre, con un lugar que el sol se va a las 12, una de la tarde, porque está encajonado, el frío en noviembre también es un frío intenso, entonces las probabilidades de haber tenido un problema mayor, incluso la muerte, eran altas. Por eso que en la mano de Dios, y esto es un milagro que en el fondo yo cuento como testimonio de algo que viví, que Dios me volvió a dar una oportunidad, murió por mí en la cruz una vez y ahí me salvó con este tema del accidente. Sin duda alguna, David, sin duda alguna. Me dices que fueron como hasta las 7 que llegaron para rescatarte, el tema de los bomberos. De ahí tú estabas consciente, viviste todo ese proceso consciente. Sí, yo estuve en todo momento consciente. Y ese momento consciente nace la necesidad de estar despierto en todo momento, porque uno que practica estos deportes conoce, ha visto películas, ha leído libros, que el tema de la hipotermia obviamente se da más cuando hay temperaturas más bajas, pero la persona no se da cuenta cuando finalmente sus signos vitales se terminan y murió de congelamiento. Por lo tanto, lo que yo traté de hacer en todo momento fue cantar himnos y moverme para no quedarme dormido, porque si me quedaba dormido, podía ser que me diera hipotermia y no me hubiesen encontrado o me hubiesen encontrado ya fallecido. Por lo tanto, ahí la conciencia nunca la perdí a raíz de esto, de este temor que yo sentía si es que me dormía. Ya cuando llegaron los primeros rescatistas, ellos eh, fue también todo un problema, porque en el fondo yo estaba en un nivel 2 o 3 metros más abajo del montículo donde ellos llegaban. Y ahí ellos, más desesperados que yo, porque en el fondo yo ya estaba sentado, acostado, esperando, vieron alternativas de cómo tenían que subirme estos 3 metros. Ahí yo pude participar. Luego yo estaba muy nervioso, yo un poco más tranquilo, ya había pasado. Y en realidad yo siempre estuve tranquilo, confiado de Dios, ayudar para... Yo ayudé en el rescate, pero después les pedí a ellos que si andaban con fósforo prendieran una fogata, y más que para mí, que yo ya había podido controlar el no dormirme y andaba con un traje de neopren que me aísla del frío, ellos andaban con camisas y ellos también tenían problemas ya de mucho frío y ahí prendieron un fuego hasta que llegaron los bomberos. Wow, qué tremenda travesía, David. No, sin duda fue un milagro absoluto lo que Dios obró allí en esa situación. ¿Cómo cambió tu vida? Un antes y un después del accidente. Así, justamente yo digo eso, que hay un antes y un después en el sentido de que eh, marca tu vida. O sea, mi hija más pequeña, yo tengo 3 hijas, Valentina de 17 está a punto de cumplir 18 ya luego, Amanda de 16 y mi hija de 14 en ese tiempo tenía
tenía solo meses de edad, de haber tenido 5 o 7 meses. Y en el fondo también me cambian en el sentido de que muchas veces yo siempre he trabajado en la iglesia, he tenido distintos cargos, pero había pasado el año anterior, que en el fondo la Junta había decidido, en la Junta de Nombramiento, determinarme y fueron a hablar conmigo para ser anciano de la iglesia. Y en ese momento yo pensé, y a veces nos pasa de que cuestionamos algunas cosas, y yo en ese momento no acepté. Luego del accidente pasaron unos meses, luego nuevamente vino el hermano de aquella iglesia que yo participaba en ese tiempo de Curicó, de la iglesia de Santa Fe, y yo ahora gustosamente fuimos a trabajar con mi familia a Bichuquén, y la disposición no es que no esté, pero ahora, si antes un 100%, ahora un 1000%, porque en el fondo yo veía la oportunidad. Muchas personas que no son de la iglesia tratan de buscarte la explicación científica. No, tú no caíste de espalda porque pasó esto, o buscan la probabilidad, pero en el fondo los milagros son milagros y los milagros no se explican. Entonces, no tienen explicación. En absoluto, los milagros no tienen explicación. Dices tú, si antes del accidente estaba dispuesto en la iglesia un 100%, ahora es un 1000%, eso obedece a gratitud, me imagino, David. Gratitud y amor que solo puede desbordar de un ser que siente ese abrigo del Padre Celestial cuando viviste esos momentos críticos. ¿Cómo fue la recepción con tu familia? ¿Qué reflexionan ahora después de tantos años de ese accidente? Bueno, mi esposa fue el apoyo idóneo, 10.000%. Tuve que tomar algunas decisiones cuando me iban a operar. Ella enfrentó como jefa de hogar en esos días que yo estuve, digámoslo, era una persona con una discapacidad temporal. Primero había que operarme, yo estaba en Curicó, me operé finalmente en Santiago, y por lo tanto ahí ella también vio la ayuda de Dios cuando tuvo que hacer frente a varias dificultades que van ocurriendo en el camino, un camino que está lleno de aprendizajes para ella y para mí también. Cuando alguien tiene un accidente, no solamente lo tienes tú, lo tiene tu círculo más cercano. Pudimos ver y aprender que en el fondo, y seguramente a algunas personas nos puede pasar, que pensamos que las personas que iban a llegar de ayuda son las que no llegaron, y llegaron los que tú no pensabas que iban a llegar, llegaron. Me tocó ir a la iglesia de Maipú en silla de ruedas, y por estar en esa condición, personas que yo conocía de años en la iglesia pasaron al lado mío y no me miraron, y tenía que decirle yo soy el Davidito, y ahí se acercaban. Por lo tanto, también viene un trabajo que quise hacer, y lo estoy haciendo hoy día en la municipalidad, del turismo inclusivo. En el fondo, estuve no en los zapatos de las personas con discapacidad, pero sí en la silla de ruedas. Estuve viviendo su realidad, y claro, hay varios temas ahí que hemos, como país, como iglesia, hemos ido de a poco cambiando, porque en el fondo un accidente te puede pasar en cualquier momento. Así es, así es. Yo quiero agradecerte, David, por habernos contado tu historia, tu testimonio de cómo Dios te salvó milagrosamente de esa situación, que Dios pueda seguir bendiciéndote. Dice el Señor en su palabra, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. El Señor está ahí sustentando, protegiendo, cubriendo con sus santos ángeles, así que eso veo en ti, que Dios te siga bendiciendo en la labor que realizas actualmente, en la iglesia también, con tu esposa, tus hijas. Gracias por habernos acompañado aquí en Identidad. Gracias a ustedes por haberme invitado, y tal como dije ahí, la familia tanto de sangre, ¿no es cierto? Mis papás se portaron un 7, yo estuve en la casa de ellos en Maipú, y mi esposa, mi hija, mi hermana, es un pilar importante. Pero también está la familia de la iglesia. La familia de la iglesia pudieron hacer 2 conciertos para también ayudarme en el tema financiero, en el tema de la operación. Así que también agradecido de esta doble familia y la familia de hermanos que somos aquí
en nuestra iglesia, que también marca una identidad propia de nuestra iglesia, definitivamente en varias ocasiones que yo la he vivido desde pequeño con otras situaciones no mías hasta el día de hoy. Así es, David. Somos una familia, nos cuidamos entre todos y de eso debemos aprender, de amarnos y de cuidarnos unos a otros y también de tener la confianza de que Dios es quien vela nuestros sueños, nuestras pisadas, nuestros caminos y así se lo permitimos. Muchas gracias, David, y muchas gracias a nuestros amigos quienes estuvieron ahí atentos a este episodio de Identidad. Te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, y nos vemos en un próximo episodio.